Buenas tardes. Vamos entonces en el día de hoy a proceder a utilizar los operadores del álgebra relacional para realizar consultas sobre una base de datos. Voy a compartir pantalla. Bueno, chicos, ¿ven mi pantalla, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces la base de datos con la que vamos a trabajar estaría conformada por esas tres tablas. Vamos a tener una tabla proveedor que tiene código de proveedor, que ahí abreviadamente lo escribimos CODPRO, código de proveedor, nombre de proveedor que se escribe NOMPRO, ciudad de proveedor que la escribimos CIUDPRO. Artículo que tiene código de artículo, nombre del artículo, color y precio. Pedido que tiene código de proveedor, código de artículo y cantidad. Bueno, vamos a empezar a hacer entonces consultas. Esas consultas vamos a empezar desde las más sencillas a ir elevando el nivel en ellas. Vamos a empezar con las consultas más simples. Entonces, por ejemplo, yo les digo a ustedes, bueno chicos, yo quiero obtener los nombres de los proveedores de Cali. A ver, ¿cómo haríamos esa consulta, chicos? Si quieren, ustedes me dicen y yo voy escribiendo acá. Ustedes me dicen. ¿Cómo haríamos esa consulta? Yo quiero obtener los nombres de los proveedores de Cali. Aquí me faltó. Primero tienes Cali. que hacer una presentación horizontal en la tabla de proveedores, donde la ciudad que quede sería Cali. Ok, Y muy bien. una vertical, pues dejando solamente la columna nombres. Ya, muy bien. Entonces haríamos. Bueno, entonces primero haríamos una búsqueda, haríamos una selección, ¿verdad? Haríamos una selección. Entonces, para hacer esa selección vamos a utilizar, venga, yo uso primero esto. Vamos a utilizar la letra griega sigma. Ok, perdón, aquí la vamos a poner. Entonces, vamos a hacer una selección, ¿verdad? Lo que me acá. ¿Quién fue que me habló? ¿Aló? ¿Quién? Yo, profe, Andrea. Andrea, muy bien, Andrea. Entonces, primero tenemos que hacer una partición horizontal de la tabla proveedor. ¿Eso qué significa? Seleccionar aquellas filas, aquellas tuplas de proveedor que cumplan con una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Muy sencilla, que la ciudad sea igual a ¿qué? A Cali, ¿verdad? Entonces, aquí lo escribimos con la abreviación ciudad de proveedor debe ser igual a un valor constante que es Cali. Recuerden que las constantes van entre comillas. Muy bien. ¿Sobre qué tabla estaríamos haciendo esta consulta? Perdón, y ya voy a ver encima. ¿Sobre qué tabla estaríamos haciendo esta consulta? Sobre la tabla proveedor. A ver, en lo que llevamos hasta ahí de la fórmula, ahí en lo que llevamos, ¿cuál sería el resultado de esa consulta? Si yo dejo la consulta ahí, supongamos que yo dejo la consulta así, ¿qué me daría eso? ¿Qué me daría eso? La Pues me tabla de da la proveedores. tabla de proveedores, pero la gente que vive en Cali, pero con toda la información, o sea, con todas las Ah, columnas de esa tabla. exactamente, me daría una tabla que sería igual a la de proveedor, una tabla que tendría las mismas columnas de proveedor, pero no tendría
todas las filas de proveedor, sino solamente aquellas que digan ciudad igual a Cali. Bueno, vamos a ver si puedo insertar yo aquí. Bueno, y luego, ¿qué hacemos, chicos? ¿Qué habría que agregar aquí? ¿Qué le falta a esto? Utilizar otra letra del alfabeto griego ahí. ¿Cuál? ¿Cuál letra? En el libro creo que utilizaban pi. Sí, no solo en el libro, esto es un lenguaje Sí. universal. Se utiliza pi. ¿Y pi para qué es? Entonces utilizaríamos pi acá. ¿Para qué es pi? Para proyección. ¿Y la proyección que hace? Saca solamente una columna de toda la En, tabla. en este caso, una o varias columnas, las que uno le diga. En este caso, ¿qué columna sacaríamos? Pues nombre de proveedor, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos piden? Obtener los nombres de los proveedores de Cali. Pues, non-pro, muy bien. Aquí pongamos... Okay. A ver. Falta es simplemente poner acá un paréntesis. A ver si lo puedo lograr acá. Bueno, vamos a ver. Listo. Y aquí cerramos con otro paréntesis y ya está. Esta sería la consulta, chicos. Así quedaría. Proyectamos sobre nombre de proveedor después de haber hecho una selección con el criterio de que la ciudad del proveedor es igual a Cali sobre la tabla proveedor. Entonces recuerden ustedes que toda consulta es una sucesión de operadores. Aquí tenemos dos operadores, pi, que significa proyección, partición vertical, y sigma, que representa selección o fragmentación horizontal. Entonces, ¿cómo se lee esto? Se parte de la tabla proveedor y a esta tabla la partimos horizontalmente, es decir, le extraemos las filas que cumplen con este criterio, pero conservamos todas las columnas. Y sobre esa tabla aplicamos esta proyección. Por lo tanto, esta consulta nos va a dar los nombres de los proveedores de Cali. Muy bien. Bueno, chicos, hagamos otra consulta de esta sencilla. Supongamos que yo quiero obtener los códigos y los nombres. Profe, disculpa interrumpirte. ¿Me podrías repetir qué fue lo que dijiste en Sigma? Es que me gustó la definición que dijiste. No, pues Sigma lo que hace es fragmentar horizontalmente la tabla. Hace una selección. Obtener los códigos y los nombres de los artículos de color azul y precio mayor que 100. Bueno, háganlo ustedes allí, háganlo ustedes ahí, trabajenla ustedes a ver. ¿Cómo sería esta consulta, muchachos? ¿Cómo sería esa consulta, chicos? Profe, pues podríamos usar el Sigma para seleccionar los artículos que tengan color azul y tengan el precio mayor que 100. ¿Y el I cómo lo manejarías? Con, no, uy, no me acuerdo del símbolo, pero es como una casita, como Sí. Una un techo. conjunción creo que se llama. Ese es el nombre técnico, una conjunción, ese conectivo lógico. ¿Y el mayor qué? ¿Cómo lo manejarías? Con el símbolo de mayor y Ok, bueno, muy bien, entonces hagámosla, a ver. Pero noten una cosa, que en esta consulta están pidiendo dos columnas, códigos y nombres. O sea que debajo de pi
No necesariamente tiene que ir siempre una sola columna. Pueden haber varias columnas. Entonces, hagámosla. A ver. Hagámosla. Vamos a insertar una ecuación. Vamos a ver aquí. Vamos acá. Esto, ok. Muy bien. Entonces vamos a hacerla aquí de afuera hacia adentro. Vamos a usar aquí el pi. Ok. Voy a usar el pi. Y entonces debajo voy a poner, en vez de un solo nombre de columna, voy a poner dos. Entonces voy a poner código de artículo, codar, código de artículo. Los separos por comas. Cuando son más de un nombre de columna van separados por comas. Entonces código de artículo y nombre de artículo. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces ahí ya tengo la proyección. Ahora abro paréntesis y ahora me toca hacer lo mismo, pero con una selección. Entonces voy a meter ahora la letra griega sigma. Y entonces en la selección yo ya tengo que construir una fórmula. ¿Qué debe decir la fórmula? Ah, que el color, vamos a escribirlo aquí, el color debe ser igual, entonces comillas, a azul, azul, ¿vale? Ah, pero ahora hay que colocar un conectivo lógico que es el AND. Hay que colocar ese conectivo lógico, vamos a ver. ¿Dónde lo tengo yo? En operadores, vamos a ver aquí en operadores. Ok, sí, aquí en operadores está. Entonces colocamos el i, ¿vale? Y ahora colocamos la otra condición. Ah, el precio, y el precio es mayor que 100. Precio mayor que 100, ¿vale? Cierro comillas allí. Cierro acá y ahora tengo que especificar sobre qué tabla estamos haciendo esta consulta. Ah, esta ya no es sobre proveedor, este es sobre la tabla artículo. La consulta es sobre la tabla artículo y cierro acá y ya está. Entonces, miren cómo quedaría. Bueno, aquí me faltó ¿Listo? Entonces, miren muchachos cómo quedaría la consulta. Si quieres, separemos un poquito esto acá. ¿Qué pasó? No me deja. Ah, bueno. Ok, vale. Entonces, miren cómo quedaría la consulta. Proyecto sobre código de artículo y nombre de artículo después de haber hecho una selección con el criterio de que el color es igual a azul y el precio es mayor que 100. ¿Sobre qué tabla? Sobre la tabla artículo. ¿Entendido, chicos? Profe, ¿Vale? tengo una pregunta ahí Sí. en color azul. Ay, Cuando me se falta pone, poner entre eso es lo que te comillas, iba, falta los entre comillas. apóstrofes o Sí, los las comillas, comillas, iba a sí, tiene. preguntarte algo así. Pero quería Sí, preguntarte algo, de pronto era porque yo no veo, no sé si no veo muy bien en el libro. ¿Siempre es con doble comillas o a veces se pone no, comilla no, no, simple? no, una comilla simple. Lo que pasa es que esa es la que yo uso aquí, la del teclado, uso esa. Sí, eso ahí no tiene importancia. Es una comilla, pues es una comilla simple, ¿vale? Bueno, muy bien. Listo, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer otra consulta. A ver, imagínate que yo les digo a ustedes, yo quiero obtener los códigos de los artículos. Vamos a poner los colores de la bandera. A ver, vamos a ponernos bien patriotas, aunque ya pasó el 7 de agosto. Tener los códigos de los artículos de color amarillo o azul o rojo. A ver, me piden hacer esta consulta, obtener los códigos de los artículos de color amarillo o azul o rojo. Muy bien, chicos. ¿Cómo haríamos esta consulta? A ver, quiero que la trabajen. Se puede hacer de varias maneras.
Profe, ¿la hago o te la puedo dictar? Ah, si la puedes escribir ahí, no sé si puedas. ¿Puedes ahí? O si Dame- la dictas. Si quieres, me la dictas. A ver, ve a irme contando Dale. Entonces cómo. sería hacer una búsqueda por columnas, que es colocar la de pi y colocar los códigos de los artículos. Ah, bueno, muy bien. Pues entonces aquí. Entonces, vamos a ver. Pongamos de primero esto. Muy bien. Entonces, hacemos pi. Hacemos pi acá. ¿Vale? ¿Qué pondríamos ahí? Pues los códigos de los artículos, ¿verdad? Código de los artículos, sí. Código del artículo. Ah, vale, muy bien. Luego, Sí. hacemos la búsqueda por filas y colocamos sigma y colocamos color igual a azul. Ah, entonces muy bien. Entonces colocamos sigma, muy bien. Colocamos aquí color igual a azul, entre comillas, que no se me vaya a olvidar. Azul, sí. Y luego colocamos la O. Ah, es que ahora se me borró ya. Bueno, si colocamos entonces el conectivo, ¿cómo se llama ese conectivo? Ese es el de conjunción. No, ese es el de disfunción. Disyunción, 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 que es disyunción. una B, como una B. Ah, Una U. exactamente. A eso colocamos el símbolo de disyunción. Vale. Ok. Por aquí está, que es como una B. Disyunción. ¿Y qué más escribimos allí? Y colocamos color igual a amarillo. Ah, tú arrancaste por el azul. Bueno, listo, vale. Eso es color igual a amarillo. ¿Vale? Y hacemos otra vez la disyunción y colocamos color igual a rojo. Y colocamos la tabla artículo. Entonces coloquemos aquí otra vez el O y colocamos el color igual rojo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ahora colocamos que esto lo vamos a ejecutar sobre la tabla artículo. Muy bien. Ok. Ya. Y ahí estaría la consulta. Entonces tendríamos aquí una selección con el criterio que el color igual a azul o el color igual a amarillo. Voy a ver si puedo, pero no dañar esto. Oh, me salta por acá, a ver. Ok. 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 Entonces, ahí ya quedame. Entonces, estaríamos haciendo una proyección sobre código de artículo después de haber hecho una selección con el criterio que el color es igual a azul o el color es igual a amarillo o el color es igual a rojo. Bueno, ahora les pregunto, chicos, ¿de qué otra manera se podría hacer esa consulta? Profe, básicamente también se puede hacer al revés, ¿no? O sea, colocar primero el sigma con los colores y después colocar el de pi de las columnas. No, señor. ¿No? Así No, no se puede. señor. Uy, eso que acabas de decir es gravísimo. Gravísimo, gravísimo. No, esos operadores no son conmutativos. Yo no le puedo cambiar el orden a pi y a sigma. ¿Qué pasaría si yo lo hago? Si yo lo hago, si yo coloco primero pi por acá de código de artículo y luego hago sigma, ¿qué pasa? Cuando yo hago este pi de código de artículo, me reduce toda la tabla artículo a una sola columna que es código de artículo y resulta que ahí desaparece color. Entonces, cuando yo le aplique esto, eso me va a dar vacío. Ojo, ojo. Yo no, estos dos operadores no son conmutativos. Ya, ya, profe, Ojo, listo. porque es que Profe, el pi ya me quita columnas. Entonces, si yo ya, aplico primero pi, me quedé solamente con códigos de artículos. Ya después cuando yo le voy a decir, mire, sáqueme de ahí artículos de color azul, ve, ya el color ya no existe, ¿ok?
Listo, ¿Qué- profe, pero La en el caso, pregunta es, ¿qué otros operadores, cómo podríamos hacer esa consulta con otros operadores? ¿Ustedes vieron Sí, algo? sí, marcamos el distinto, ¿no? No, no, pero pues con el distinto no. A ver, ustedes vieron algo de álgebra booleana, ¿verdad? Ustedes conocen cuál es la filosofía del pensamiento booleano, que lo importante son las leyes. ¿Qué pasa cuando uno trabaja, por ejemplo, en lógica? ¿Qué pasa cuando uno trabaja en teoría de conjuntos? ¿Qué pasa allí? ¿A qué equivale, mejor dicho? ¿A qué equivale una disyunción en teoría de conjuntos? ¿Y a qué equivale una conjunción en teoría de conjuntos? Una unión y intersección. Sí, claro, claro. Ese fue el mérito del trabajo de Bull. Por aquí, inclusive aquí a la mano tengo una biografía de Bull. El mérito de Bull es concentrarse en las leyes. Entonces, fíjense que uno trabaja con leyes conmutativas, asociativas, etcétera, pero resulta que esas leyes se cumplen en lógica, se cumplen en teoría de conjuntos, se cumplen con números. Entonces, en realidad yo puedo hacer esta misma consulta utilizando teoría de conjuntos, usando el operador de unión. Hagámosla con operador de unión. Pasa es que sería mucho más larga, pero hagámosla para que ustedes vean de que se puede hacer las cosas de otra manera, que es importante eso tenerlo en cuenta, muchachos. Bueno, entonces, va a ser un poco larga, eso sí, va a ser un poquito larga la cosa. Bueno, entonces aquí volvemos acá, vamos aquí este pi, ajá. Entonces proyectamos pi sobre código de artículo, ¿vale? Codar. Recuerden ustedes que para poder hacer unión, intersección y diferencia, las tablas deben estar definidas sobre sobre las mismas columnas. Bueno, entonces vamos a hacer esta proyección después de haber hecho una selección, ¿vale? Aquí me faltó poner una. Después de haber hecho una, devolvámonos un momentico acá. Ok. Después de haber hecho acá una selección con el criterio de que el color es igual a amarillo. Bueno, muchachos, entonces aquí vamos a sacar primero todos los artículos amarillos, todos los artículos de color amarillo. Entonces, sobre la tabla artículos. Ahí sacamos todos los artículos de color amarillo. ¿Ok? Y entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo, unirlo con la tabla con todos los artículos de color azul. Entonces vamos a tener que utilizar el operador de teoría de conjuntos, el operador de unión, aunque aquí lo tengo afortunadamente, y repetimos el proceso. Entonces, nuevamente aquí aplicamos pi. Pi, con el criterio de que el código del artículo nuevamente, entonces acá tocará aplicar una selección. Ok. Ahora sí, una selección con el criterio de que el color es igual a azul. Listo. Entonces, aquí podemos cerrar. Podemos cerrar. Y entonces, a ver,
Si quieren podemos, entonces hagamos una cosa. Aquí pongamos una acá y cerremos acá. Entonces tengo una tabla con todos los artículos amarillos. Aquí me está faltando indicar la tabla. Perdón. Me está faltando indicar qué es sobre la tabla. Profe, ¿y no puedes factorizar el valor de pi código de artículo, ya que repiten todo? Sí lo podría hacer. Sí lo podría hacer. Sí se puede hacer. Muy bien. Entonces ahí tengo todos los amarillos, lo uno con todos los azules, pero ¿por qué me gusta no hacer la factorización? Para que ustedes vean que es importante que las tablas estén definidas sobre las mismas columnas. Entonces sí se puede factorizar, digamos que hacer una selección amarilla, una selección azul y luego solo al final hacer la proyección, sí. Pero yo quiero que no se les vaya a perder de vista la importancia que tienen tener las mismas columnas. Bueno, muy bien, entonces ahora repetimos el proceso. Bueno, entonces vamos a hacer una unión, ¿vale? Vamos a hacer una unión y vamos a repetir el proceso. Los índices acá. La proyección nuevamente sobre código de artículo. Codar. Ok. Hacemos la selección final. Seleccionamos. Seleccionamos. Ahora con el criterio de que el color es igual a rojo. Sobre la misma tabla artículo. Aquí toca. Listo. Y ahí quedaría la consulta. Entonces quedaría la consulta como unas uniones. Así quedaría la consulta. Yo saco todos los artículos amarillos, uno ese conjunto de colores con el de todos los artículos azules y uno con el de todos los artículos rojos. Muy bien, chicos. Bueno, ahí vamos entonces con estas consultas. A ver, yo quiero que me hagan esta consulta. Yo quiero obtener los códigos. A ver, sí, vamos a poner acá los códigos de los proveedores. La idea es jugar un poco con varios operadores. Por eso ya ahí metí la unión, para que ustedes vean. Tener los códigos de los proveedores que no han suministrado artículos. ¿Cómo podríamos hacer esa consulta, muchachos? Tener los códigos de los proveedores que no han suministrado artículos. Entonces, para ayudarlos, los llevo aquí. Fíjense un momento en las tablas. Fíjense en las tablas, chicos. Fíjense en las tablas.
¿Cómo podríamos hacer esa consulta? Profe, pues podríamos primero conseguir los proveedores que sí han suministrado artículos y restarle todos los proveedores a esos que sacamos. Eso, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. O sea que, digamos, en términos sencillos, ¿cómo sería ese caso? Son aquellos proveedores que aparecen en la tabla proveedor, yo los di de alta, tengo su información, pero todavía no tienen ¿qué? Pedidos asociados. Entonces, ahí la solución sería una resta. Sería sacar una lista con todos los proveedores, todos los códigos de proveedor y restarle los de pedido. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero recuerden una cosa, que para restar, las dos tablas deben estar definidas sobre las mismas columnas. Entonces, yo no puedo restar proveedor menos pedido. Eso no lo puedo hacer porque las columnas de proveedor y de pedido son distintas. Pero sí puedo hacer algo. Primero, proyectar sobre código de proveedor y restarle la proyección sobre código de proveedor de pedido. Eso sí lo puedo hacer. Entonces, ¿cómo haríamos esta consulta? Muy bien. Entonces, esta consulta la haríamos. Ok. Entonces, haríamos una proyección sobre código de proveedores. Código de proveedores. Código de proveedores de proveedor. De la tabla proveedor. Y le resto menos. Y entonces aquí hago lo mismo con pedido. Proyecto sobre código de proveedor. Entonces aquí ya sobre la tabla pedido. Entonces, miren que esto sí lo puedo hacer. Esta resta sí la puedo hacer, chicos. ¿Por qué? Porque esta tabla tiene la columna código de proveedor. Esta tabla tiene la columna código de proveedor y esta tabla también tiene código de proveedor. Esas dos tablas yo las puedo restar. Pero no puedo restar, decir proveedor menos pedido. Eso sí no lo puedo hacer. Pero proyección sobre código de proveedor menos proyección sobre código de proveedor de pedido, sí lo puedo hacer. ¿Estamos bien, chicos, hasta aquí? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, vamos a pasar ahora a consultas más interesantes. Vamos a pasar a consultas más interesantes. Entonces, imagínate que yo quiero obtener los nombres de los proveedores que suministran el artículo de código A6. Obtener los nombres de los proveedores que suministran el artículo de código A6. Vamos aquí a la base de datos. ¿Cómo haríamos esa consulta? ¿Podría hacerla utilizando un join entre proveedor y pedido? Y Sí, señor. después utilizando una selección para Sí, sacar los del código A6. Y sí, después una proyección para los, ¿eran los nombres? sí. Para los nombres. Muy bien, muy bien.
Entonces, miren lo interesante de esa consulta, muchachos. Resulta que en la tabla pedido me relacionan a mí a los proveedores con los artículos, pero en la tabla pedido está el código, no el nombre del proveedor. Entonces, si a mí me pidieran, vea, yo quiero obtener los códigos de los proveedores que suministran el artículo A6, yo simplemente tendría que hacer una selección sobre pedido con código del artículo A6 y proyectar sobre el código del proveedor. Pero es que me piden los nombres y los nombres no están en pedido, los nombres están en proveedor. Entonces, esto me obliga a mí a relacionar las dos tablas, a hacer una join entre las dos tablas. Entonces, esto me obliga a mí a hacer una join entre las dos tablas, a pegar estas dos tablas. Si yo hago una join entre proveedor y pedido, ¿a través de qué columnas pegaría yo las dos tablas? ¿Columnas o columna? Código de proveedor. Claro, acuérdense que para hacer una join, las dos tablas deben de tener al menos una columna común y se pega siempre, o estamos hablando de la natural join, en la join natural o natural join, siempre se pegan las tablas a través de las columnas comunes. Si hay 2 o 3 columnas comunes, se pegan a través de todas las columnas comunes, pero mínimo debe haber una, y en este caso la hay. Estas dos tablas, ¿cómo se relacionan? Se relacionan a través de código de proveedor. Muy bien, entonces hagamos esa consulta. Entonces voy a hacer una join. Vamos a hacer una join entre proveedor y pedido. Ok. Entonces, yo escribo acá proveedor. Proveedor. Y voy a hacer una join, voy a utilizar el operador que he utilizado en vez del corbatín, el que utilizo en el libro y que se suele utilizar en matemáticas, que es el operador de producto tensorial, que es este de aquí. Entonces, proveedor. No me deja borrar esto acá. Bueno, entonces hagamos una cosa. Pongamos esto ahí. Pedido. Ok. Entonces, mire, ahí yo tengo una join entre proveedor y pedido. ¿Vale? Pero yo necesito, sobre esa join, ¿qué tenemos que hacer, muchachos? Tengo aquí una join entre proveedor y pedido. O sea que esas dos tablas están pegando a través de código de proveedor. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Una selección aquí, colocar aquí una selección con el criterio, de que el código del artículo, dar, debe ser igual al valor A6. A6. Listo. Entonces, ahí yo todavía no tengo los nombres. Entonces, ¿qué me hace falta a mí aquí? ¿Qué tendría que agregar acá? Una proyección, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo así. Vamos a pegarle allí una proyección. Entonces, pegamos aquí un pi, ok, sobre el nombre del producto. Compro. Listo. Y acá entonces cerramos acá y cerramos aquí. Y aquí está la consulta, muchachos. ¿Ok? Entonces hago una join entre proveedor y pedido. ¿Esto qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? ¿Cuál es el resultado de esta join entre proveedor y pedido? ¿Qué me daría esa join? ¿Cuál sería el resultado de esta operación? No miremos todavía esto de acá.
Esta join entre proveedor y pedido, ¿qué me daría, muchachos? Profe, pues sería como una tabla con toda la información de proveedor y pedido, Ah, pero ok. solamente tendría una columna que sería el nombre del proveedor. O sea, no habrían dos, sino solamente uno. ¿Cuántas columnas tendría esta tabla, muchachos? ¿Quieren? Miremoslo acá. Yo pego proveedor y pedido. ¿Cuántas columnas tendría esa tabla? Serían 5, profe. Sí. Tendría 5 columnas. Muy bien. Porque la columna código de proveedor que está en ambas tablas se toma ¿qué? Una sola vez. Entonces esa tabla tendría las 3 columnas de proveedor y estas 2 de pedido, código de artículo y cantidad. Entonces, como esto es una tabla que tiene 5 columnas donde están todas las de proveedor, código de proveedor, nombre y ciudad, y como el código de proveedor ya está, pues de pedido estaría ya el código de proveedor, pero también estaría ¿qué? Estaría el código del artículo y estaría la cantidad. Entonces, cuando yo aplico esta selección, digo código de artículo A6. Ah, el código del artículo no está en proveedor, pero está en pedido. Y si yo hago una join entre proveedor y pedido, va a estar en esa join. En esa nueva tabla que yo creo aquí, una tabla con 5 columnas y cuyas filas van a tener a todos los proveedores que tengan pedidos asociados. Ahí van a aparecer los códigos de los artículos. Entonces, por eso esto es lícito. Y entonces lo que me va a dar finalmente esto es una tabla, hasta el momento, una tabla donde está toda la información de proveedor y pedido, pero las filas solamente hacen referencia a los pedidos con el artículo A6. Y yo proyecto sobre el nombre, mire que no hay problema, porque ahí están las columnas de proveedor y el nombre está en proveedor. Muy bien, muchachos. Vale, hagamos otra consulta de este estilo, interesantes. Yo quiero obtener los nombres de los proveedores que suministran artículos de color rojo. Muy bien, muchachos. Piensen entonces cómo se haría esa consulta. Profe, ¿podrías subir para poder Ay, verlo? sí, claro, claro, claro. Yo quiero obtener los nombres de los proveedores que suministran artículos de color rojo. Profe, pues ahí se tendría que hacer una, creo. No te escucho, no se te escucha bien. ¿Aquí me escuchas bien? No se te escucha mal, entrecortado. Andrea, a ver. Aló, Andrea. Aló. Ok, Andrea. Parece que tienes fallas, vale. En el internet. Ok. A ver, piénsenlo, tómense su tiempo, no hay afán. Noten ustedes que me piden los nombres de los proveedores que suministran artículos de color rojo. Los nombres de los proveedores están en proveedor.
El color de los artículos está en artículo. Pero me dicen obtener los nombres de los proveedores que suministran artículos de color rojo. Profe, Sí, Santiago. entonces lo que yo haría pues sería hacer un join de las tres, de proveedor, artículo y pedido. Y en esa pues seleccionar el color rojo y luego hacer el filtro para que solo aparezcan los nombres de proveedor. Correcto, Santiago. Entonces, miren, muchachos, que en este caso necesitamos involucrar las tres tablas. Porque resulta que el nombre de proveedor está en proveedor. El color del artículo está en artículo, el color rojo. Y me dicen los nombres de los proveedores que suministran. ¿Y dónde está la relación de suministro? Está en pedido. En pedido es donde yo estoy relacionando los proveedores con los artículos. Y en artículo es donde está que esos artículos son de color rojo. Y en proveedor es donde está el nombre. Entonces yo necesito hacer una join de las tres tablas. Pero pregunto, ¿yo puedo hacer una join entre proveedor y artículo? Para hacer ese join se tiene que primero hacer con el pedido. Y el pedido con artículo. Exactamente. Mire que yo no puedo hacer una join de proveedor con artículo porque no tienen ninguna columna en común. ¿Quién relaciona a las dos tablas? ¿Quién es la que sirve de enlace? ¿Quién es la tabla que sirve de enlace entre proveedor y artículo? Pues pedido. Entonces sí tengo que tener cuidado a la hora de expresar las joins. Tengo que pegar proveedor con pedido y pedido con artículo. Ahora bien, esa operación de join, pues es asociativa, es conmutativa, pero digamos que eso hace que no necesite usar paréntesis. Yo directamente puedo poner las tres tablas, pero sí conviene de todas maneras, que conceptualmente usted las ordene. Usted conceptualmente las ordene. Ok, vamos entonces a hacer esa consulta. Vamos a ver si alcanzamos aquí. Ok, muy bien. Entonces, vale. Entonces vamos a poner de primera aquí la tabla proveedor. Luego vamos a ver cuando veamos SQL que el orden de las tablas sí es importante. Así, a ver, puede ser que si yo cambio el orden de las tablas no se altera el resultado. Me va a dar el mismo resultado. Pero sí puede ser que un determinado orden de tablas sea más eficiente que otro. ¿Por qué razón, chicos? Porque detrás de la join está el producto cartesiano. Y en ciertos manejadores de bases de datos hay ciertas estrategias donde conviene ordenar las tablas de menor a mayor. Luego lo miraremos en SQL. Ahorita no, aquí en álgebra no, pero en SQL sí lo vamos a mirar. Entonces, por ahora digamos que podemos decir lo siguiente. Venga, yo copio ya este símbolo de aquí. A ver si me dejan copiarlo. Bueno, sí, copiemos de una vez con pedido. Copiemos de una vez con pedido. Ok, vale. Bueno, quedó grandote. Muy bien. Y volvamos a pegar esto acá. Y quitemos acá. Me quita todo. Vale. Sí. A ver. No, ahí no. Aquí. Operadores. Pongamos este producto tensorial allí. Vamos a ver si puedo quitar esto de aquí.
No. A ver, quitémoslo. Proveedor. Join. No sé por qué hace eso. Bueno, un pedido. Copiemos esto, pues. Ok. Y finalmente con artículo. Con artículo. Ok. Artículo. Bueno, entonces ahí tengo yo la join de las tres tablas. Tengo la join de hacer proveedor, lo pego con pedido y lo pego luego con artículo. Proveedor sí pega con pedido y pedido pega con artículo. Entonces ahora ponemos la condición. Vamos a poner aquí paréntesis. Ahora ponemos la condición acá de que la selección sea con el criterio de que el color sea igual a rojo. Ok, color sea igual a rojo. Y entonces finalmente proyectamos sobre lo que me piden, que es los nombres de los proveedores. Ok. Vamos sobre nombres de proveedores. ¿Vale? Pongamos un paréntesis acá. Bueno, y al final debería ir otro paréntesis. Bueno, listo. Así quedaría la consulta, muchachos. Entonces, proveedor, join con pedido, join con artículo, seleccionamos que el color sea igual al rojo y proyectamos sobre el nombre. ¿Entendido, muchachos? ¿Vale? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a hacer una consulta más interesante todavía. Yo quiero obtener los nombres de los proveedores de código diferente de 03 que me suministran ahí me faltó una R, que me suministran al menos un artículo, no es un código de artículo, pero un artículo de los suministrados por el proveedor 03. Bueno, chicos, toca digerir un poquito esta consulta, no es complicada, pero ya es más elaboradita que las anteriores. A ver, ¿qué me están diciendo a mí? Miren, pensémoslo así. Yo tengo un proveedor cuyo código es 03. Ese proveedor suministra
unos artículos. Yo puedo sacar una lista con los artículos que suministra ese proveedor, o sea, con los códigos de los artículos. Supongamos que ese proveedor suministra el artículo A1, el A8 y el A15. Suministra esos artículos cuyos códigos son esos. Entonces, a mí me están pidiendo, mire, yo quiero saber qué otro proveedor distinto de él me suministra al menos uno de esos artículos. Puede ser el A1, el A8 o el A15. Me piden los nombres de esos otros proveedores. Bueno, chicos, quiero que lo piensen. ¿Cómo haríamos esa consulta? Piénsenlo, no se pongan a escribir pi, selección, ta. No, piénsenlo. Yo ya les sugiero que en consultas como esta y de aquí en adelante, ustedes con consultas más elaboradas, ustedes las piensen conceptualmente. Esta consulta, si quieren, descompónganla. Y digan ustedes, ay, yo lo primero que voy a averiguar es tal cosa. Luego, con base en eso, lo segundo que yo voy a averiguar es tal cosa. Y luego lo tercero es tal cosa, lo cuarto es tal cosa, lo que sea. Y si quiere la consulta la podemos ir haciendo por partes. Y al final, si queremos, la ensamblamos en una sola. Pero también la podemos tener por partes. Inclusive me gusta más porque yo quiero ver que ha habido un trabajo de conceptualización. Entonces, quiero que lo piensen, chicos. ¿Qué sería lo primero que uno debería averiguar ahí, muchachos? Los artículos que vende el proveedor 03. Claro, lo primero que yo debo averiguar, yo lo primero que debo hacer es tener una tabla donde estén los códigos de los artículos de 03. Esa tabla es una lista. Esa tablita me va a dar a mí una lista con todos los artículos de 03. Bueno, llamemos a eso, a esa tablita, vamos a darle un nombre, llamémosla 1 o llamémosla A, como ustedes la quieran llamar. 1, llamémosla 1. Vamos a descomponer la consulta. ¿Cómo obtengo yo esa tablita? Bueno, ¿cómo la obtenemos, muchachos? ¿Cómo sacamos esa tabla? Una tabla que me dé a mí una lista con los códigos de los artículos del proveedor 03. ¿Cómo sería esa consulta, muchachos? Profe, una pregunta. ¿La tabla de pedidos tiene el código de los proveedores? Claro que sí. Claro. Entonces Venga, sería miremos un momentico, volvámonos acá. así, ahí está. Ajá. En pedido están los códigos de los proveedores, los códigos de los artículos y las cantidades. Lo que no está allí son los nombres de los proveedores ni las ciudades. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué Haría una selección Sí, con los que tengan el código del proveedor 03. sí, Y luego haría una proyección para que me queden solo la columna de los códigos de los productos. de los artículos. Muy bien, Eso. entonces hagámosla ahí. Hagámosla. Entonces vamos a hacerla. Ok. Entonces, proyectamos sobre los códigos de los artículos. Ok. Después de haber hecho una selección. Ok. Después de haber hecho una selección. Ok. Con el criterio de que el código del proveedor, ok, el código del proveedor debe ser igual a 03. Proveedor igual a 03. El código del proveedor debe ser igual a 03. ¿Sobre qué tabla? Pues esto sería sobre la tabla pedido, ¿verdad? Sobre la tabla pedido. No. Muy bien. Entonces, mire,
Vamos a llamar a esa tabla resultante, le damos un nombre. Ya, ahí le puse un 1, usted le puede poner una letra A. O si usted quiere, puede ponerle un nombre más significativo. Pero bueno, para abreviar, llamémosla 1 o A. Listo. Entonces, en la tabla 1, esa tabla 1 resulta de pedido. Sobre pedido seleccionamos aquellas tuplas, aquellas filas cuyo código de proveedor sea igual a 03 y proyecto sobre el código ART. Entonces, si quiere, pongámosle aquí un comentario. Comentario nos da los códigos de los artículos de 03. El proveedor 03. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace esta consulta? Pues nos da los códigos de los artículos de 03. O sea que la tabla 1 simplemente va a ser una lista con los códigos de los artículos de 03. Bueno, muy bien. Ya averiguamos qué es lo que proporciona 03. Ahora, ¿cuál sería la segunda tabla, muchachos? Llamémosla 2. Esa segunda tabla obviamente se va a basar en la tabla 1 también. Entonces yo ya tengo los artículos de 03 y ¿qué me piden? Los nombres de los proveedores. Los nombres de los proveedores de código distinto de 03 que me suministran al menos un artículo de los suministrados por el proveedor 03. ¿Qué haríamos ahora, muchachos? Sería un join de la tabla que acabamos de obtener con la de Sí. proveedores y ¿Con la de luego quién? con la de proveedores. Eh, con la de No, proveedores. no, con la de pedidos. Con la de pedidos. Ok. Ok. Luego, Sí. bueno, pues, luego de esa que obtenemos aquí, sería un join con la de proveedores Sí. y luego una proyección en los nombres de los proveedores. Ok. Entonces organicémoslo de la siguiente manera. Entonces yo ya tengo los artículos de 03. Yo puedo hacer una join entre uno y pedido y proyectar sobre los códigos de los proveedores que me estarían suministrando algún artículo de 03. Ahí tendría los códigos. Bueno, y puedo de ahí de una vez, si quiero, sacar el proveedor 03 o lo puedo sacar al final. Ya con esos códigos de proveedores hago una join con proveedor y saco los nombres, pero entonces eso ya sería 3. Vamos a hacerlo entonces. Vamos entonces a hacer la consulta. A ver. Entonces, arranquemos por aquí. Saquemos los códigos de los proveedores. Saquemos ahora todos los códigos de proveedores que suministran algún artículo de 03. Ok. Código de proveedor. Listo. Y ahora hago una join entre 1, la tabla 1, una join entre la tabla 1 con la tabla pedido. Hacemos una join con la tabla pedido. Muy bien, muchachos. Pregunto, ¿qué me daría esto? ¿Qué me daría eso a mí? Comentario. ¿Qué nos da? ¿Qué tenemos en la tabla 2?
los códigos de los proveedores de todos los proveedores que suministran los mismos artículos del proveedor 03, incluyendo el proveedor 03. Incluyendo el proveedor 03. Pero digamos algún artículo, no digamos los mismos porque da a entender de que suministra todos los de 03 y no necesariamente. Muy bien. Entonces digamos comentario. Nos da los códigos de los proveedores que suministran algún artículo de 03. Vamos aquí el proveedor 03. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué nos falta? Pues resulta que ahí en esa tabla 2, como muy bien, no sé quién fue el que habló ahorita, quién fue el que intervino. Yo, Santiago. Santiago. Muy bien, Santiago lo dijo muy bien. Ahí está todavía metido 03. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Quitar a 03 de esa lista. Yo lo hubiera podido hacer aquí mismo, inclusive. Se hubiera podido hacer allí. Pero digamos que ahora en 3, digamos que en 3, ¿qué haríamos? Quitamos a 03 de allí y hacemos una join con proveedor y proyectamos sobre el nombre. Muy bien. Entonces ya vamos a tener la tabla final, tabla resultante, ya digamos, llamémosla 3. Tabla resultante, la tabla 3. Muy bien. Entonces, en la tabla 3, nosotros nos interesa finalmente son unos nombres de proveedores. Ok. Entonces, proyectamos. Proyectamos sobre nombre de proveedor. Ok. Y esa proyección va a ser sobre una tabla que lo que va a hacer esa tabla es que va a ser una join entre proveedor y una selección sobre la tabla 2. Vamos a ver si puedo copiar de aquí. Eso. Pude copiar. Okay. Una join sobre una tabla que es una selección. Okay. Vale. Voy a hacer una selección acá. Una selección. Perdón. Acá primero se usar aquí índices. Vale. Entonces aquí una selección. Ok. Con un criterio que el código de proveedor sea diferente de 03. Sea diferente de 03. Ok. Sobre, esto es sobre la tabla 2. Sobre la tabla 2. Ok. Vale. Y ya, aquí quedaría la consulta. ¿Entendido, muchachos? Ahora, si usted quiere, usted puede pues tratar de esta consulta armar una sola fila, pero pues le va a quedar bastante larguita, ¿vale? Y me gusta mucho este esquema, me gusta mucho esto porque muestra conceptualmente cómo vamos descomponiendo la consulta.
¿Entendido, chicos? ¿Vale? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer profe. una consulta más interesante todavía, parecida a esta anterior. A ver, yo la copio. La voy a copiar aquí. Voy a copiarla y le voy a hacer algún cambiecito. Entonces voy a cambiar, en vez de los nombres, pongamos los códigos. Primero pongamos los códigos, ¿no? Luego podemos escalarla a los nombres. Tener los códigos de los proveedores. Quitemos esto de código, pongámosle aquí. Pongámosle una S aquí. Obtener los códigos de los proveedores diferentes de 03 que me suministran ya no al menos un. Cambiemos el un por todos. Al menos todos los artículos, menos todos los artículos, tenemos este de los, a ver, ¿cómo me queda? Obtener los códigos de los proveedores diferentes de 03 que me suministran al menos todos los artículos suministrados por el proveedor 03. Voy a resaltar esto. Entonces, fíjense que hay una diferencia con la consulta anterior. La consulta anterior decía al menos uno. Y aquí dice al menos todos. Allá decía al menos uno y aquí dice al menos todos. ¿Qué pasa en este caso, muchachos? ¿Cómo haríamos esta consulta? Yo expliqué en clase, tanto en la presencial como en la virtual, ¿qué pasa en estos casos? ¿Qué pasa Toca usar la división. cuando dice al menos todos o cuando te hablan de todos hay que usar una división? Y yo di la razón. ¿Por qué razón? Porque cuando a ti te dicen al menos un, yo lo puedo sacar con joins. Mire que usamos join aquí y join acá. Porque la join te relaciona punto a punto, te relaciona cada tupla, cada fila, te la relaciona con otra. Mira a ver si coinciden en el valor de la columna común. Digamos que el problema es que el problema está en que la join es una relación uno a uno, es una relación tupla-tupla. Pero es que resulta que aquí tiene que ser que una tupla se relacione con todas las tuplas de los artículos suministrados por el proveedor 03. Entonces, cuando yo tengo este al menos todos, yo ya no puedo hacer eso a base de joins. Tengo que meter división. Los necesito muy concentrados, muchachos, en este momento, por favor. Si alguno está mirando un celular, está chateando con la novia o alguna cosa así, le pido, por favor, que me preste atención a continuación. ¿Cómo planteamos esa división, muchachos? Entonces, la división necesitamos plantear tres tablas. Una tabla dividendo, una tabla divisor y una tabla cociente. Necesitamos plantear tres tablas. Una tabla dividendo, una tabla divisor y una tabla cociente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, muchachos. Esas tablas van a tener un orden. Primero va a estar la dividendo, en el medio va a estar la divisor y por último va a estar la cociente. La tabla divisor, que es la que está en el medio, es la tabla que sirve de pivote, es la tabla eje de la consulta.
¿Y cómo identificamos nosotros cuál es la tabla divisor? Muy sencillo. Porque es aquella tabla que está relacionada con el al menos todos. Entonces aquí me dicen, mire, obtener los códigos de los proveedores diferentes de 03 que me suministran al menos todos, y me fijo lo que sigue, al menos todos que los artículos suministrados por el proveedor 03. Entonces, aquella tabla que tenga una lista con los códigos de los artículos suministrados por el proveedor 03, esa es la tabla divisor. Entonces, ustedes primero saquen la tabla divisor. Esa va a ser su tabla pivote, esa va a ser su tabla eje. Entonces, saquemos los artículos suministrados por el proveedor 03, hagámoslo. Vamos a poner esa tabla aquí en el medio. Entonces, saquemos los artículos suministrados por el proveedor 03. Entonces, proyectamos sobre códigos de artículos. Ok, proyectamos sobre códigos de artículos, ¿vale? ¿Con base en qué? En una selección, ok, en base en una selección. ¿Con qué criterio la selección? Que el código del proveedor sea 03. CodePro igual a 03. Ok, ¿sobre qué tabla estaríamos trabajando? ¿En qué tabla están que los códigos de los artículos y los códigos de los proveedores? Pues esto sobre la tabla P. Muy bien, miren muchachos, ahí ya tenemos la tabla, esa sería nuestra tabla divisor. Esa sería nuestra tabla divisor, muchachos. ¿Vale? Entonces, bueno, muy bien. Ahora vamos a sacar la tabla cociente. Y entonces, ¿cómo sacamos la tabla cociente? Entonces pongamos aquí un igual. Por acá vamos a tener una división. Vamos a tener una división. A ver el símbolo de división si está por acá. A ver. Sí, aquí está. Entonces, hagamos una cosita. Vamos esto aquí a ver. Se niega. Bueno, entonces pongámoslo así, aunque. Ok. Pongámoslo por acá. Muy bien. Entonces tenemos. Esta tabla que está aquí es la tabla cociente. Perdón, la tabla divisor. Es el eje. Acá vamos a escribir una tabla dividendo que al dividirla entre esta me va a dar una tabla cociente. Pero la recomendación es la siguiente, muchachos. Primero saquen la tabla divisor. Listo, sacan su tabla divisor. Luego saquen la tabla cociente. Y por último sacamos la tabla dividida. Entonces, repito nuevamente, ¿cuál es la tabla divisor? Está la tabla divisor. Esta tabla divisor se obtiene simplemente sacando la información que está relacionada con el al menos todos. Ah, al menos todos, ¿qué? Los artículos suministrados por el proveedor. Esa es mi tabla divisor. ¿Cómo saco la tabla cociente? Muy sencillo. ¿Qué es lo que me piden a mí? Ah, obtener los códigos de los proveedores. Obtener los códigos de los proveedores diferentes de 03. Pero, ¿qué es lo que me piden a mí finalmente? Códigos de proveedores. Entonces, mi tabla cociente, ¿qué va a tener mi tabla cociente? Pues códigos de proveedores. Entonces, simplemente planteémoslo así.
Entonces aquí yo voy a tener una proyección y voy a tener aquí códigos de proveedores. Ah, fue mi chica, me la mandó por acá. Bueno. Ok. Entonces, esta es la tabla divisor y esta es la tabla cociente. Ahora bien, ¿cómo se arma la tabla dividendo? La tabla dividendo simplemente lo que hace es combinar las columnas de la tabla divisor con la tabla cociente. Entonces yo voy a tener una tabla con código de artículo y código de proveedor. Bueno, aquí me falta indicar, un momentico que aquí me falta indicar de qué tabla viene esto. Esto viene de pedido. Muy bien. Y entonces yo necesito armar una tabla dividendo. ¿Cómo vamos a armar esa tabla dividendo? Simplemente va a ser una combinación de las columnas de la tabla cociente y la tabla divisor. Proyectamos y entonces ponemos aquí código de proveedor, coma, código de artículo. ¿De dónde va a venir esto? Pues también va a venir de pedido. También va a venir de pedido. Okay. Muy bien, muchachos. Entonces, así quedaría la consulta. Entonces, esta tabla de arriba es mi tabla dividendo y yo la divido entre esta tabla divisor y me va a dar esta tabla cociente. Muy bien, chicos. Esa sería la manera de construir esto. Vamos a ver si se puede hacer algo aquí. No, no me deja. Lo elimino. Wow. Dale control más Z, profe. Sí. Voy a darle aquí restaurar. Bueno, listo. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, si quiere voy a sacar aparte. Venga, yo copio cada cosa de estas aparte. Vamos a copiarla aquí. Entonces, escribamos esto. Saquemos esto. A ver. Entonces, digamos que esto es igual. Es la tabla. Es la tabla dividendo. La tabla dividendo. Muy bien. Vamos a ver, parece que me va a tomar todo. Qué molesto. No, barra aquí con esto. Bueno, habla dividendo. Vamos a ver si me deja tomar únicamente esta parte. No, cógelo de arriba. A ver. Vamos a ver. No, cada cosa que hago la embarro más. Cada cosa la embarro más. Bueno, no sé, estoy tratando, como esto está metido dentro de una ecuación, no me está dejando, a ver si me deja esto.
Vamos a ver. No, no me deja. Entonces, recordemos lo siguiente. Entonces, ¿qué? Voy a sacar, a ver si me deja sacar este por lo menos. Ok. Entonces, digamos que esta es la tabla cociente. Bueno, entonces, la tabla divisor es esta de aquí. Voy a ponerla en rojo o en otro color. Voy a ponerla, pero me toma todo. No lo puedo separar. Entonces, venga a ver, entonces yo la escribo. Oje, o puedes copiarla así como te la estás seleccionando y luego borrar lo que no te sirve. Es que a veces me borra más de la cuenta, ese es el lío. Bueno, voy a copiarla. Ok, voy a volver a copiarla. Entonces, tenemos proyección sobre código de artículo, CODAR, código de artículo, ok, vale. Entonces aquí aplicamos una selección. Okay. El código de proveedor igual a 03. De pedido. Listo. Esta es la tabla divisor. Entonces, muy bien, muchachos. Entonces, la consulta, ¿cómo debe ir? Dividendo, dividido entre divisor, me debe dar el cociente. Aquí está la tabla. Está la tabla dividendo. Hasta ahí es la tabla dividendo. Está la tabla dividendo. Entonces, esa tabla dividendo, dividida entre esta tabla divisor, me debe dar esta tabla cociente. ¿Ok? Tengan en cuenta una cosa, muchachos, que las columnas del cociente siempre tienen que ser las del dividendo menos las del divisor. Entonces, en el dividendo nosotros tenemos dos columnas, código de proveedor y código de artículo. Y en el divisor tenemos solo código de artículo. Entonces, en el cociente tenemos que tener código de proveedor. ¿Entendido, muchachos? ¿Vale? Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si nos piden en vez de los códigos los nombres? Los nombres. ¿Qué pasaría si nos piden los nombres? Si quieren, hagamos una cosa. Asignémosle a esto una numeración. Llamemos esta la tabla de dividendo, llamémosla 1. Ok, llamémosla 1. Tabla 1, mi tabla dividendo. Ok. La tabla cociente, llamémosla 3. Bueno, inclusive yo creo que no se necesita ni siquiera, simplemente para tenerla presente. Y la tabla 2. Esta es la tabla 2. Tabla 2.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando, lo que hemos hecho es que 1 dividido, ahora sí me toca insertar. Ah, bueno, venga, yo lo tomo de acá. Tomo de aquí. 1 dividido entre 2. 1 dividido entre 2. Esto es igual a ¿qué? Es igual a 3. ¿Vale? Muy bien. Eso es igual a 3. Pero ¿qué pasa si a mí me piden? ¿Qué pasa si a mí me piden los nombres de los proveedores de códigos diferentes? Ah, mira, aquí me está faltando algo, muchachos. Ahí yo todavía tengo metido al proveedor 03 allí. Ahí me está faltando algo, muchachos. En 3, que es en la tabla cociente, yo debería meter acá. Y en 3 yo debería sacar al proveedor 03 de ahí, muchachos. Ahí me faltó eso. Vamos a ver. Selección. Perdón. Primero hacer esto. Acá. Seleccionar con el criterio de que el código de proveedor CodePro. Pero una pregunta, pero ahí no estaría al revés, el pi y el sigma. Ahí daría igual. Disculpen un ¿Sí? momento que ya se me está. Voy a conectar el. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, profe, se escucha. En este caso sí se puede. ¿Por qué? Porque yo voy a seleccionar con el criterio de que el código del proveedor es diferente de 03. A ver si va a tocar insertar. Ok. Es diferente de 03. Si quieren, pongámosle aquí un paréntesis. Pongámosle otro paréntesis acá. En este caso, se hubiera podido hacer al revés, sí, señor. Pero como está ahí, no hay problema. ¿Por qué razón? Porque la columna a la que nos referimos aquí es la misma que está acá. ¿Ok? ¿Entendido? Entonces yo aquí saco todos los códigos de los proveedores, proyecto, y yo aquí quito de ahí a 03, ¿vale? Entonces, digamos que en este caso se puede hacer. O sea que aquí tendríamos que agregar esto. Me voy a tomar esto. Bueno, me sirve. Ok.
Bueno, muy bien. Entonces, cuando yo divido 1 entre 2, me da la tabla cociente y ahí yo ya tengo entonces los códigos de los proveedores diferentes de 0,3. La pregunta es, ¿qué pasa si a mí me piden los nombres? ¿Qué haríamos? Pues se podría reutilizar la 3 para hacer un join con los proveedores y de ahí sacar el nombre. Eso, muy bien. Entonces llamemos a eso 4. Entonces 4, esto es, bueno, entonces hagamos aquí la observación. Si nos piden los nombres, proveedores, entonces lo que hacemos es, llamamos esto 4, pues en 4 lo que nosotros haríamos, entonces sería una join de 3 con proveedor y proyectaríamos sobre el nombre. Muy bien. Entonces proyectamos, estamos sobre el nombre. El proveedor. Después de haber hecho una join entre proveedor, una join de proveedor con 3. Vamos a ver si. No, toca insertar bien. Entonces, muy bien. Entonces hacemos una join de proveedor con 3. Listo. Y así quedaría. Ok, chicos. Entonces, tendríamos simplemente que agregar una join y proyectar sobre el nombre. Entonces, tengan presente eso, muchachos, de que cuando se les pidan, entonces la palabra clave, ¿cuándo saben ustedes que hay que hacer una división? Cuando ustedes esté al menos todos. Hay que hacer una división. Y si hay que hacer una división, lo primero que deben de plantear es el divisor. Luego el cociente y por último el dividendo. El dividendo sencillamente va a tener las columnas del cociente más las columnas del divisor. Tiene que hacerse a la medida. Eso sí, muchachos, no vayan a meter una columna adicional porque distorsiona completamente la consulta. ¿Entendido? Bueno, chicos, les voy a dejar una tarea. Tarea. Vamos a darles esta tarea. Entonces, quiero que hagan esta consulta. O la discutimos la próxima semana. Yo quiero obtener parejas de nombres de proveedores de la misma ciudad. Tener parejas de nombres de proveedores de la misma ciudad. Pero quiero eliminar las parejas reflexivas y tomar solo una a la simétrica.
tomar solo uno de las simétricas. Me explico, muchachos. Imagínate que en Cali hay dos proveedores. Uno se llama Carlos y otro se llama Roberto. Entonces, en Cali hay varios proveedores. Dice obtener parejas de nombre de proveedores de la misma ciudad. Entonces, por ejemplo, si en Cali están los Hugo, Paco y Luis, entonces que me saquen las parejas Hugo, Paco, Hugo, Luis, Paco, Luis, pero ojo, no quiero que me saque la pareja reflexiva. Es decir, que no me va a sacar Paco, Paco, Hugo, Hugo, Luis, Luis. Entonces, que no aparezcan esas parejas reflexivas. Hugo, Hugo, Paco, Paco, Luis, Luis, no aparezcan. Y en las simétricas, si me aparece Hugo, Paco, no me aparezca Paco, Hugo. O si me aparece Luis, Hugo, no me aparezca Hugo, Luis. ¿Entendido, muchachos? ¿Aló? Bueno, entonces les pido el favor que para la próxima clase me tengan eso. Estoy muy sorprendido, es que hay muy poca participación. Wow, muy pocos participantes. Eso sí me tiene sorprendido, muchachos. Apenas 11 personas nada más y esta clase es supremamente importante. Yo había invitado a los chicos del grupo presencial, pues porque hay un tema de COVID y no se pudo dar la clase ayer presencial. Los invité a que se unieran hoy. Pues tal vez por el hecho de que la clase va a ser grabada, pues a propósito voy a frenar.